Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Dialma García. Bienvenidos a este programa llamado La Medicina de Dios, donde enseñamos diferentes enseñanzas de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar del reino de Dios o el reino de los cielos. Pero primero vamos a orar y entregarle esta hora al Espíritu de Dios. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Espíritu de Dios, tú eres el verdadero Maestro. Te entregamos esta hora a ti. Saca de nuestro espíritu que las personas necesitan sobre el reino tuyo, el reino de Dios, el reino de los cielos. Y te damos gracias, Señor, que lo recibimos por fe en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Aquí está Claudia conmigo y vamos a hablar el reino de los cielos y el reino de Dios. Es lo mismo, pero hay una diferencia porque el reino de los cielos está en los cielos, que son las reglas y las leyes, y el reino de Dios está dentro de nosotros. Y esa es la diferencia. Y queremos tocar eso, Claudia. Así es. Vamos a leer Mateo, Del 31 al 33, capítulo 6, 31 al 33. Y así dice la palabra de Dios en Mateo, y es importante tener la revelación de lo que Jesús habló acerca del reino de Dios. Él y el reino de los constantemente cielos. hablaba del reino. Desde que empezó su ministerio, ¿Sí? dice, el reino de los cielos se ha acercado. Así que dice Mateo 6, 31, dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Porque todas estas cosas son cosas físicas, cosas que necesitamos aquí en la tierra para vivir. Así que Jesús vino a esta tierra a predicar sobre el reino de Dios y el arrepentimiento. Más de 100 veces lo dicen los evangelios, Claudia. Así es. Y la gente no sabe qué es el reino de Dios. Y uno lee las escrituras, los evangelios, y ve eso, que él habló del reino en parábolas. Constantemente hablaban del si reino. No hay un entendimiento de lo que está hablando, que se estudie las escrituras, no entiende uno. Y no se da cuenta que eso es lo que él vino a establecer. El reino. El reino para que supiéramos que el reino vive en nosotros y que lo tenemos todo lo que necesitamos en nuestro espíritu. Así es. La palabra reino viene de dos palabras griegas. Rey, un gobernante, un líder, no es una democracia. Y la palabra no viene de la palabra dominio. Así que el reino de Dios es la llave que nos deja saber el lugar donde Dios reina. Claro, y una vez que nosotros recibimos al Señor, el reino entra en nosotros con Dios, con el porque rey. Él reina ahí. El rey reina. El rey reina ahí. El reino de los cielos está enfatizando el reino de Dios. Es el reino en donde la voluntad de Dios se cumple. Y sabemos, Claudia, que el Padre nuestro comienza, Padre nuestro que estás en los cielos. Así es. Y habla del reino. Sí, así es. Habla del reino. Sí, dice santificado. Venga tu reino. Ya tenemos el reino aquí, porque todavía el reino no lo teníamos dentro de nosotros en ese tiempo. Cuando él enseñó eso, él todavía no había sido, ¿verdad?, crucificado, no había hecho la obra redentora. Pero él ahora lo estaba hablando y diciendo que siempre tenemos que buscar ese reino. Siempre, eso es lo más importante. Porque cuando nosotros recibimos al Señor hubo un traslado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Así es. Y si no entendemos el reino, ¿cómo vamos a saber qué nos pertenece? Si todo está en el reino. Y todo reino tiene que ver con leyes que gobiernan. Con leyes espirituales. Bajo ese reino. Y es muy importante entender esto. Así que vemos que habla también en Lucas 1:30 y 31, nos habla de el niño que iba a nacer, que fue profetizado por los profetas, que era el rey que iba a venir a restaurar el reino de él. Y
el Mesías, el Cristo. Y es interesante, especialmente en este tiempo, saber qué es lo que estamos celebrando en realidad. Claro, claro, y por Al eso Rey queremos y su hablar reino. del reino de Dios y llegar al nacimiento de Jesús, Así es. porque estamos cerca de cuando celebramos Así es. el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Wow, tremendo. El nombre que se le iba a dar era Jesús, así como el ángel se lo dijo Sí. a María. Y dice, y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Así es. El reino de Dios es el reino donde la voluntad de Dios se cumple. Antes que Jesús naciera, Él iba a reinar sobre su reino y no tendría fin. En Lucas 4:5 Wow. vemos aquí la tentación de Jesús. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Así que nos deja saber que cuando Adán pecó, le entregó el Exactamente. sistema de esta tierra a Así Satanás, es, todos sí. los reinos Se lo físicos. entregó. Por eso es que el diablo es el Dios de este sistema, de este siglo. Claro. Es interesante que ahí dice que a mí, dice, te daré toda esta potestad y la gloria. O sea, Adán traicionó y entregó la potestad y la gloria. Alta traición. Alta traición. Y dice, a mí me ha sido entregada. En otras, legalmente, Él se la Adán, a quien tú obedeces, ese es tu Dios. Sí. Y eso fue lo que ocurrió. Así que Jesús fue tentado por el diablo. Y sabes algo, que esto es importante, porque Dios no puede ser tentado. Él Queremos vino como establecer hombre. ahora que Jesús vino como hombre. Amén. Él dejó sus poderes, sus riquezas, y vino como tú y como yo, Así es. como un hombre. Él tomó Él un fue cuerpo. el postrer Adán. Amén. Así que vemos que en Lucas 8:1 aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él. Y miren, Lucas 9, 1, 2, este pasaje a mí me gusta mucho. Yo me identifico con el versículo 2. Amén. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Lo primero que hizo Jesús fue darnos autoridad sobre el diablo y después Así es. sanidades. Sí. Primero, saca al diablo de tu casa, es lo que Así te es. está diciendo. Tomando autoridad. Versículo 2, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ese es el llamado de ella y mío. Así es, amén. Predicar las leyes del reino, Amén. enseñarle a las personas cómo se recibe todo lo Así que Él nos ha dado en su reino y poner manos sobre los enfermos para que sean sanados. Así es, qué tremendo. Así que vemos que en el reino de Dios tenemos autoridad para echar fuera demonios. Y dice que saliendo pasaba por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. El Señor siempre estaba, Él llamó a sus discípulos, les decía, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y mira lo que le contesta. Eso es interesante porque el Señor le dice, deja que los muertos entierren a los muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Lo que pasa aquí es que le dijo, déjame quedarme en mi casa hasta que mi padre se muera. Wow. Fue lo que quiso decir Ujú, ahí. ujú. Y le dijo, no, tienes que venir a anunciar el reino, que es más importante. Más importante. Tú no puedes poner primero a tu familia, ni puedes poner primero a nada en esta tierra. Lo más importante que Él nos ha dejado es llevar el evangelio por todos los lugares para que toda persona quiera entrar en el reino de Dios y Amén. recibir al Señor. Así es. Y es importante que dice, deja que los muertos entierren a los muertos. Y tú ve, Y tú ve y anuncia el reino de Dios, porque eso es lo que Él vino. eso es a lo que Él vino. La palabra Dios denota que Él siempre ha existido y describe una persona que nunca ha necesitado nada. Así que esa palabra es una descripción del carácter de Dios. Amén. Dios creó los cielos y la tierra y este fue el principio y la creación del primer cielo llamado
el reino invisible de Dios. Esto es algo tremendo. Sí, así es. ¿Cuál fue la motivación divina por la creación? ¿Quieres seguir? Claro, porque Él crea primero, o sea, hay un reino invisible que es donde Dios se mueve y estaba. Y Él viene y quiere formar una familia, porque Dios es amor. Entonces la motivación para la creación es que Él es amor. Él es amor. No es que tiene amor, Él es amor. Y Él es amor y entendemos la motivación y acción porque Él, su cualidad es amar, que significa dar y compartir. Así que la naturaleza de Dios es que Él quería tener y compartir hijos espirituales y que gobernaran su gobierno en la tierra. Pero gobernar el gobierno en la tierra a través de poner el Espíritu dentro de nosotros, que era quien nos guía para gobernar como Él quiere, que el cielo, la tierra sea como el cielo. Amén. Así, porque el hombre fue creado para gobernar y para ser líder y no para ser gobernado. Y luego más adelante vamos a tocar las parábolas para que ustedes vean muchos de los significados de esas parábolas, que Él usaba cosas físicas para dejarnos saber cómo el reino funciona en el mundo espiritual. Así es, amén. Así que poco a poco vamos a irlas tocando. Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos del Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El plan fue hecho antes de la fundación del mundo. Cuando no había tiempo, Dios hizo un plan, pero Él sabía que el hombre iba a caer. Sí. Y Él y la segunda persona de la Trinidad, que su nombre es el Verbo de Dios. Es el Verbo de Dios, que lo llamamos hoy Jesús. Ese fue el nombre dado cuando vino a la tierra. El nombre de Él es la palabra de Dios. Lo dice en Juan capítulo 1:1. Entonces, hacen el plan y Dios sabía que el hombre iba a caer y la segunda persona le dice: yo voy a redimir el plan. En ese momento, Claudia, en el corazón de Dios, el Cordero fue inmolado. Antes de la fundación. Por eso es que Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado, la naturaleza pecaminosa del mundo. Y algo interesante, así que usted está diciendo, dice el pecado, no dice los pecados. No. Es la naturaleza pecaminosa. ¿Qué pasa si Él no saca la naturaleza pecaminosa? No puede. Seguimos pecando. Tenía que haber un cambio de naturaleza en la cruz de Calvario. Y eso fue lo que ocurrió, el intercambio divino. Y Él mismo, cuando Nicodemo le va a preguntar acerca de su ministerio, Él le dice: tienes que nacer de nuevo. Que quiere decir nacer de arriba. El que no nace del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Y el agua no es el bautismo, es la palabra. Es la palabra. Entonces ahí Él está hablando de dos cosas fundamentales, que es nacer de nuevo para poder ver y entrar en el reino de Dios y ver el reino de Dios. ¿Y por qué nosotros sabemos qué Él quiere decir la palabra? Porque la palabra lo dice en 1 de Juan 1, creo que es 24. Vamos 26. A leerlo porque es importante. Sí, lee eso. Trayendo. Porque es importante esa parte. 26 o 20, Juan 22. 26. Ok. Dice, Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa del calzado. Y el 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ok, busca 1 de Pedro 1:22, creo que dice que somos renacidos del agua, de la semilla incorruptible. No dice del bautismo, ¿tú entiendes? Quiero que entiendan eso, porque hay muchas iglesias que dicen que es el bautizo. Bien, dice, es 1 de Pedro 1:23, dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible,
sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que vemos que es la palabra, la semilla incorruptible, que es la palabra de Dios. Somos renacidos, nacidos de arriba, nacidos de nuevo. Quiero que entiendan eso, sí. Amén. Porque hay confusión. Sí, es muy importante. Así que vemos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra y el universo físico, pero Dios reinaba como rey sobre el reino espiritual, que Él había creado un mundo lleno de ángeles que estaban ahí para servir y adorar al rey. Eso es tremendo. Tremendo. El libro de Génesis abre la actividad de Dios en la creación del mundo físico, el cual sería el lugar para la manifestación de su propósito eterno. Su intención era crear su reino en el mundo físico, sin Él tener que venir visiblemente a este mundo físico. Wow. Fíjate, esto es algo tremendo. Él dijo, voy a crear. Tenemos que explicar esto porque quiero que lo entiendan. Claro, porque en Génesis 1, 26, 27 Dios dice, voy a crear al hombre para que yo a través de él lo voy a crear a la imagen y semejanza mía. Exactamente como él. Para que él reproduzca y gobierne mi gobierno y reproduzca en la tierra lo que yo he creado en lo espiritual. Así que vemos que dice, entonces dijo Dios, Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Eso, señorear, es gobernar. Okay. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Para un momento. Esas primeras palabras fueron las primeras palabras que el hombre oyó. Y los bendijo Dios. Primero los creó inmediatamente. Si vamos al Salmo 8, los bendijo. Los bendijo. Esa fue la bendición total del hombre. Sí. Eso es algo tremendo que la tenemos ahora en Cristo Jesús. Jesús. Sigue leyendo eso. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Gobernad en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esto es algo tremendo. Esa es la creación del hombre. Primero aquí él explica la creación del hombre, pero después en el capítulo 2 lo vemos que lo explica mejor. Primero él crea al hombre y está un tiempo con el hombre, entrenándolo. El hombre nombró todos los animales antes de él traer a la mujer. Así que estuvieron un tiempo, no sabemos el tiempo que estuvo Dios con su hombre, enseñándole, entrenándolo. Cuando él vio que no había una pareja para él, que había un perro y una perra, un gatico y una gatica, pero no había una pareja para él, sintió la necesidad de tener una pareja. Y fue cuando Dios lo puso en un sueño y le hizo una cirugía. De la costilla salió entonces la mujer. Así que la mujer fue creada del hombre. El hombre fue creado del polvo de la tierra, el cuerpo. Pero la mujer fue creada del cuerpo del hombre. Hueso de sus huesos, carne de su carne. Y vemos eso que es un tipo de la iglesia y Cristo, ¿verdad? Cuando lo vemos. Es algo tan tremendo. Es tremendo. Así que ese plan sería llevado creando de su mismo espíritu al hombre que sería exactamente como él, creado a su misma imagen y semejanza. Wow, eso es tremendo. Este propósito original de crear al hombre no fue un accidente, sino fue planeado y preparado por el gran Dios de los cielos, que a través de su amor y sabiduría construyó este plan. El hombre estaba en el centro de su plan. ¿Sí? Miren lo que es aprender ese libro de Génesis, capítulo por capítulo. Ese comienzo. Cómo comenzó todo, cómo Dios creó, y eso es que hay que estudiarlo un poquito más en el capítulo 2, que explica más, con más detalle, la creación.
pero es algo tremendo del amor tan grande que Dios tiene por ti y por mí. Y es tremendo porque como estábamos hablando del gobierno espiritual, del reino espiritual, que es lo primero, y allí Él creó al hombre, pero después Él lo forma en el reino físico. Claro, porque primero lo que pasa es que Lo crea él espíritu. tomó de la tierra, hizo un cuerpo, Hizo un cuerpo. lo puso contra él y sopló El el espíritu espíritu de vida. de vida que entró en la sangre y todo ahí. Amén. Así Y el es. hombre fue un ser viviente, así fue como Qué ocurrió. lindo. Así que el hombre fue creado de la tierra, que tiene los 5 colores que se necesita, que es lo que salen en todos los hombres. Y todos los nutrientes de la tierra. Todo, Por eso es todo todo. cuando nos alimentamos de vegetales. El cuerpo, El cuerpo. el Exacto. cuerpo, ¿ok? Así que desde el principio el plan de Dios para el hombre estaba centrado en que Dios deseaba tener una relación personal con el hombre y el hombre con su Dios. Nunca fue el plan de Dios establecer una religión. No, nunca. Esos sistemas religiosos fueron creados en el desarrollo de tradiciones, prácticas, rituales, pero el plan de Dios era tener una relación personal. Algo simple, él quería algo simple. Así es. No esa división que hay hoy en día de diferentes iglesias Sí. de religión. No es una religión, es una relación con Relación Dios, con tu Dios. Así que es importante que nosotros veamos y entendamos que aun cuando Moisés habló, si se lee, ¿verdad? A Moisés, el profeta hebreo, nos deja saber el orden de la creación del universo y no se encuentra establecido en ninguna forma de un sistema religioso En ningún lugar. religioso en ningún lugar. En ningún lugar. Así que vemos ahora el nacimiento de ese reino, ¿verdad? Del espíritu de dominio. La motivación mayor en el corazón del hombre es buscar poder. ¿Por qué ese deseo de controlar las circunstancias es tan poderoso en el hombre? La contesta la encontramos en la misma naturaleza y en el corazón del espíritu humano. El hombre fue creado para ejercitar poder y designado a manejar ese poder. Oh, wow. Ese así. poder Ese lo tienes poder. tú ahora, si has recibido al Señor. Amén. Está dentro de ti, lo tienes que activar todos los días. Por eso es importante recibir al Señor, para tener Pues la ese vida, poder. la vida Zoe entra. Sí. Entra dentro de ti. En esa vida Zoe es la vida en abundante que vino Jesús a darnos. Porque como leímos al principio, el diablo cuando tentó a Jesús le dijo, me fue entregado poder y gloria. Y eso vino Legalmente. a restaurar el Señor. Eso fue legalmente. Legalmente. Y es importante que sepas que de acuerdo al Salmo 115, versículo 16, dice, los cielos son los cielos de Jehová, pero la tierra fue dada a los hijos de los hombres. Aquí tenemos autoridad, tú y yo. Así es. No en los cielos, aquí. Así es. Así que vemos que ese es el plan de Dios. Traer su gobierno del reino sobrenatural al hombre que Él creó en Cristo Jesús. A través de ahora. familias, de hijos espirituales que Él los llamaría sus hijos. Así es, amén. Vamos a ver los principios puestos en esta misión que Dios habló sobre la creación del hombre. Toca tú el número 1. Principios puestos en esta misión que Dios habló. Número 1, el hombre fue creado y hecho. La palabra creado en el hebreo es la palabra bara, que significa creado de la nada. Y la palabra hecho viene de la palabra hebrea asa, formar de algo ya creado. Ok, para un momentico. Asa significa que el hombre, la parte exterior del hombre fue creado del polvo de la tierra. Amén. Pero Bara significa que fue creado del mismo Espíritu de Dios. Así Sigue. es, amén. Así que vemos que el hombre es una combinación de esas partes creadas de la nada y parte creada de lo que ya estaba hecho. Este misterio describe la producción del espíritu del hombre que viene directo del Espíritu de Dios. Así que el hombre es espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Somos trinos. Somos trinos. El hombre Así es. fue hecho a la imagen de Dios. La palabra imagen se traduce de las palabras hebreas Tselem y Demut,
Las dos significan naturaleza, copia, características y esencia. Esto denota que el hombre es espíritu y sus atributos lo hacen lucir igual que Dios. En esencia, el hombre fue creado por Dios en la clase de Dios y fue dada la responsabilidad de ejercitarlas como el agente de Dios en la tierra. Eso es el salmo que dijimos ahora en 115. Así es. Número 3, Dios creó al hombre. Esa palabra hombre es importante porque se refiere al ser humano, la especie de espíritu que Él formó de su mismo espíritu. El Creador dijo que el hombre tenga dominio sobre la tierra. Esta frase es crítica y contiene el secreto de transferir el poder y la autoridad de Dios al hombre. Esto es bien importante. Sí, muy importante. Eso es bien importante porque, ¿por qué no buscas Mateo 28, 18? Ahí donde toda autoridad fue dada a Jesús y Él se la dio a su iglesia. Así es. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Marcos 16 dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y para mí. Amén. Y si no podemos ir, tenemos que dar dinero a alguien que vaya para ser envuelto en esto. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué fue lo primero que te dijo de hacer en su nombre? Echar fuera al diablo de tu casa. Así es. Así que esta es la fundación de la delegación divina de responsabilidad para manejar y gobernar sobre la tierra al hombre. Cuando Dios habló estas palabras, Él estableció las condiciones de su relación a la tierra a través del hombre. Esto es importante porque Dios, que es íntegro, no puede violar sus propias palabras, las leyes espirituales. Así es. Él estableció que el hombre es la única autoridad legal en la tierra con poder judicial. El poder actuar judicial. por Dios. Wow, tremendo. Mira, Claudia, esto nos deja saber que tenemos que tomar aquí más, enseñar más sobre la autoridad. Sobre autoridad. Porque tú tienes autoridad sobre todo circunstancia, sobre toda enfermedad, sobre todo aquí en la tierra. Así es. Autoridad sobre tu territorio. Ya Dios hizo lo que Dios tenía que hacer. Sí. Él mandó a su hijo cumplió el plan. Amén. Cuando alguien se sienta en un lugar es que Él ya terminó de hacer la obra. Y Él se sentó y nos sentó a nosotros juntamente con Él. Y eso es importante, Así Claudia. es, por eso es importante Habla que sobre hemos dominio, hablado Claudia. de la autoridad y el dominio. Dice, y número 5, que el hombre tenga dominio sobre todo. Así que, ¿qué es dominio? La palabra dominio o gobernar son sinónimos y es la palabra marshal. Mira, de esa vienen los marshals. Sí. Significa gobernar, ser soberano, reinar un reino, ser rey. Eso es para ti y para mí si has recibido al Señor. Y en el libro de Isaías nos habla, en el libro de Isaías sí habla, pero en Éxodo nos habla el Señor que Él iba a crear una nación, un pueblo de reyes para que gobernaran, reyes y sacerdotes. Y que iban a ser los judíos, y ellos no quisieron, no aceptaron. Ellos no lo aceptaron. Ellos dijeron, no, tú hablas con Moisés. Eso, en Isaías 19 está eso, creo yo. Pero también en Éxodo 19. En Éxodo 19 habla de todo eso. Sí, en algo Éxodo. tremendo. Así que es importante saber eso. Dominio significa estar establecido como soberano, rey, señor, gobernador y responsable de reinar sobre un territorio designado con autoridad. La tierra, Dios nos ha dado la tierra para gobernarla. Dios te ha dado a ti tu tierra, porque Él nos da el espacio, todos el territorio. tenemos un grupo de personas que somos responsables de nosotros enseñarles la palabra, llevarlos a Cristo. Amén. Y tenemos esa responsabilidad. Así es. Porque
Yo no puedo ir a África ni puedo ir a esos lugares, Amén. pero otras personas van. Y uno Así se es. puede hacer partners con ellos para estar incluido en eso. Es importante saber que Dios nos ha dado la responsabilidad para representar su reino, el reino del gobierno de Dios aquí en la tierra. Así es. Cuando Dios creó al hombre, le dio dominio sobre la tierra. Eso primero. Segundo, Dios le dio al hombre dominio sobre la creación y la tierra, pero no sobre otros seres humanos. No. Es importante saber eso. Tú no tienes dominio sobre otras personas. Número 3, Dios nunca le dio al hombre dominio sobre el cielo. Y nunca le dio al hombre una religión, sino una relación. Y número 5, Dios nunca le prometió al hombre el cielo, sino la tierra. Aquí, volvemos de nuevo. Volvemos porque la Así es. Nueva Jerusalén va a bajar. Va a bajar. Va a bajar. Un acto de traición. El crimen mayor que cometió Adán fue un acto de traición. Cuando un gobierno le da a un ciudadano la autoridad y derecho de representar sus intereses, le ha dado la forma mayor de confiar en esa persona como el honor mayor que hay. Eso fue lo que hizo Dios con Adán. Tremendo. Así que la caída del hombre no solo fue un acto personal de desobediencia, sino un acto de traición. Adán declaró su independencia de Dios, del reino, del gobierno que se le había entregado, y eso rompió su relación con Dios, Wow. perdió la presencia del Espíritu Santo, y Adán se convirtió en un embajador sin un país, sin un ciudadano, sin ciudadanos para gobernar. Wow. ¿Qué te parece esto? Wow. Toca. Y todo en lo espiritual es como es aquí en la tierra, Así es. en el gobierno también. Así que es. es muy importante entender la revelación que se está hablando. La tierra se convirtió en un territorio bajo un gobierno ilegal, el gobierno de Satanás, el reino de tinieblas. El adversario. El adversario e instigador, el maligno, ejecutó y tomó control del sistema en la tierra. Hubo separación espiritual de Dios y Adán. Ya no podía tener comunión con Dios. Él fue desconectado de Dios y del reino del cielo. Adán perdió el reino y las consecuencias fueron desastrosas y numerosas. Primero, Wow. pérdida de posición. Sí. Segunda, transferencia de responsabilidad. Tercera, vergüenza. El pecado. 4, temor e intimidación de la autoridad. Sigue con las próximas. 5. Pérdida de dominio sobre la naturaleza. 6. Con el sudor de tu frente tenía que trabajar. 7. Entró el dolor y la enfermedad. Wow, esto es Pero algo impactante. Impactante porque ahí habla de las cosas realmente que están vigentes del mundo caído. Todo eso está en el capítulo 3 Wow. de Génesis y lo pueden leer en su casa despacio porque no tenemos tiempo aquí. Dios ya tenía un plan cómo redimir al hombre de esa maldición. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Así es, la mujer. Es importante que ustedes se den cuenta de esto porque muchas veces no entendemos que el plan de Dios fue hecho antes de la fundación del mundo, que todo ha sido pagado, todo ha sido dado y tú tienes que saber cómo se recibe. Y eso es lo que queremos nosotros Amén. a través de todas estas clases, dejar de saber Así ustedes es. que ya todo ha sido dado, la sanidad ha sido pagada. pagada. Tú tienes que saber cómo recibirla y traerla a este mundo físico. Claro, y a veces son importantes las enseñanzas, aunque pienses que no tenga que ver, pero es para fortalecer la fe, porque la fe comienza reconociendo y sabiendo quién tú eres Claro. y quién es Dios. Así es. En esta promesa vemos la venida de un Salvador a través de una mujer. Él rompería el poder del adversario sobre la humanidad y tomaría la autoridad y dominio que Adán había tenido. Este Salvador restauraría el reino de nuevo para el hombre. Esta es la primera promesa del Rey Mesías y el regreso del reino. El propósito principal del Mesías sería la redención, restauración, restablecer el reino de Dios en la tierra. Es importante. Mira, esto es bien importante bien lo que estamos importante. enseñando. Porque vemos que Jesús
vino a establecer el reino de nuevo que se había perdido. Así mismo. O sea que es como si él trajo otro Génesis, empezar de nuevo. Es Restaurar, el postrer reconciliar. Adán, igualito al primer Adán. Al primer Adán. La sangre vino del cielo como la sangre de Adán cuando fue creado. Es importante. Vemos que la religión realmente es la búsqueda del hombre por Dios. No importa la dedicación, la fidelidad con esa búsqueda a través de la religión. El hombre no ha podido encontrar el reino a través de la religión. La religión es un sustituto del hombre buscando el reino y nunca el hombre será satisfecho. Solo el reino puede resolver el problema eterno del hombre. Claudia, cuando nosotros hemos aprendido, todo lo que hemos aprendido del reino de Dios y de lo que es la justificación y la identificación, Sí. nuestra vida ha cambiado. Ha cambiado. Oh, sí. Ha cambiado, nos hemos dado cuenta de la medida de fe que nos ha dado y nos hemos dado cuenta de la autoridad que tenemos. De echar al diablo fuera constantemente con autoridad. Así es. Y eso es lo que le queremos enseñar a ustedes, traspasar Así es. todo lo que hemos aprendido para que lo puedan poner En práctica. en sus casas. Sí, porque si no sabemos eso ni lo actuamos, entonces no tenemos la victoria que Claro. Dios quiere que tengamos. Jesús en su primera presentación de su mensaje al hombre hace más de 2000 años atrás anunció el problema y la solución del dilema del hombre con las escrituras. Él siempre habló y en la bienaventuranza, El sermón del el monte. sermón del monte es muy importante. Un día lo vamos a tocar. En Mateo 5, ahí podemos ver las bienaventuranzas. Una de ellas, cuando él habla y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque el espíritu estaba separado de Dios. Lee las otras Así tres. que es importante entender eso. En el versículo 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Jesús identificó la verdad que toda la humanidad está espiritualmente pobre. Él declaró que la solución no es la religión, sino el reino de Dios. El plan original de Dios para el hombre. Establecer una familia de hijos y hijas espirituales, no siervos. Amén. Establecer un reino, no una organización religiosa. Establecer un reino de reyes, no miembros. Establecer ciudadanos y no miembros religiosos. Esto es bien importante. Amén. Establecer una relación con el hombre, no una religión. Amén. Establecer su gobierno del cielo en la tierra. El Padre nuestro lo dice. Así es. Así es. Influenciar la tierra del cielo a través del hombre. Esta es la manera que Dios puede comunicarse del reino invisible a través del espíritu del hombre al reino físico, porque Dios muere en ti. Amén. Así el mundo visible del hombre pudiera entender su voluntad. Wow, ¿Quieres tocar un poquito del contrato de lo que Bueno, tenemos aquí? Dice que aquí tenemos que en la creación, esto es el contrato de Dios con el hombre, lo que Dios nos dio a nosotros, el dominio. Dice, en la creación Dios le dio dominio al hombre sobre el reino físico, haciendo al hombre como rey de la tierra. Dominar, que significa gobernar y reinar. Controlar para manejar y tener autoridad sobre algo. Así que Dios le dio al hombre reinar sobre la tierra. No quiere decir que el hombre era el dueño de la tierra, porque sabemos que la tierra y su plenitud le pertenece a Dios, lo dice el Salmo 24:1. Pero sí que hay una distinción entre reinar y gobernar y ser el dueño de la tierra. Él dio al hombre como un contrato, un lease, Un mandato divino por 6000 años. Ok, vamos a explicar eso. Los 6000 años son en el calendario hebreo. No sabemos dónde estamos. están? Sí, Ok. así es. Bajo este mandato, el hombre tiene que darle a Dios, el dueño, cuenta de lo que hacemos Muy con la tierra. muy importante Muy esto. importante, sí. Que Él se la entregó al hombre. Él nos va a juzgar por los talentos que Él nos ha dado, y Jesús enseñó este principio en su parábola de los talentos y de las minas. El hombre fue creado para gobernar
y no ser gobernado. Wow, Salmo 115, esto 14. ha sido impactante. Amén. Impactante. El propósito de Dios es tener una familia de hijos e hijas en el reino de Dios. Nosotros nacimos para gobernar, no Amén. ser gobernados. Dios necesita un cuerpo para que su propósito se cumpla en la tierra. Amén. Y ahora Él te tiene a ti y a mí como el cuerpo de Cristo. Así es. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Amén. Vamos a tocar algunos de los conceptos del reino para tener tiempo después para orar por las personas. Así es. Dice, hay un rey y señor, que es autoridad suprema, fluye del rey y su palabra. Jesús es nuestro rey y él y su palabra es la autoridad suprema. Un territorio donde el rey ejerce total autoridad. Tenemos una constitución, un pacto que deja ver la voluntad del rey para sus ciudadanos. Una comunidad de ciudadanos que viven bajo las leyes del rey. La ciudadanía es un privilegio, no un derecho. Beneficios del rey no solo le pertenecen a sus hijos, Ciudadanos, los ciudadanos. a sus hijos. Hay leyes y principios establecidos por el rey. El nombre y la palabra que está en el Salmo 138, 2, 3, que dice que era levantado su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Privilegio para los ciudadanos fieles. El rey es responsable para suplir todas tus necesidades. Sigue. Hay un código de éticas, relaciones sociales, conducta personal, estilo de vida, un vivir moralmente. Hay un ejército, los ángeles. Los Salmo ángeles 103. están a tu disposición. Así es, para que están a los nuestro envíes servicio. a cosas físicas Amén. que te ayuden, que te traigan Así las es. finanzas o el dinero o que te limpien los caminos por Los donde tú vas. papeles que Todo hagan eso, falta, cosas tenemos físicas. nuestro ángel de la guarda, no lo hemos perdido. Amén. Gloria a Actívalo. Dios. Hay un sistema económico del reino que garantiza a los hijos de Dios, ciudadanos del cielo, acceso a seguridad financiera. Lucas 12, 31 y 32. Los componentes del reino, un sistema de salud, sanidad divina. Amén. Un programa de educación, el Ministerio de Enseñanza del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Un programa de impuestos, el diezmo. El diezmo le pertenece a Dios. Sí, Señor. Un sistema central de comunicación, los dones del Espíritu. Sigue con los próximos. Un ministerio diplomático, somos embajadores de Cristo. Un sistema de administración a través de la iglesia. Un sistema económico, sistema de dar y recibir, siembra y cosecha. Y la ley principal del reino es la ley de fe. Hay otras leyes y otras llaves Que vamos a tocar en otro que ocasión. yo creo, las tenemos aquí, pero no vamos a tener tiempo de tocar las llaves. ¿Qué es una llave? Abre una puerta. Así es. Y hay llaves que te pertenecen a ti. Y si tú no las sabes, no las puedes usar. Jesús se la dio a su iglesia. Te daré las llaves del reino. Así nos dijo el Señor en Mateo 16. Vamos a tocar algunas de estas escrituras aquí, de leyes espirituales. Y Amén. entonces dejar unos minutos para orar por las personas. Amén. Las leyes espirituales, ¿verdad? Bueno, la ley de fe. Que es Marcos 11 del 22 al 25. Esa es la ley que hemos tocado aquí. Yo he tocado esto Muchas muchísimo veces. Y es la manera en que Jesús nos enseña cómo funciona la fe, cómo es la fe de Dios. aquí. Y si tú usas esa ley correctamente, no falla. Porque No una falla. ley nunca falla. Nunca falla, así es. Una ley funciona de la misma manera todas las veces. Que las leyes físicas aquí siempre funcionan. Amén. Dice Marcos 11, 22 nos dice, tened la fe de Dios. Aquí está hablando de la fe de Dios, la misma clase de fe de Dios en la cual creó el universo. Usamos nuestra fe como una herramienta. Así mismo es. Mateo 6, 33 dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Lo vimos y lo tocamos eso Tú sabes también. que tus finanzas deben de venir a tu vida de lo que tú das al reino. Amén. Así es, de lo que tú siembras. Así es. Y Marcos 11, 23 dice, estos son los elementos de la fe y estas leyes funcionan. Cualquier persona tiene el derecho de usar la fe de Dios y nacer de arriba. Vamos a tocar Romanos 10, 17 antes que se nos acabe el tiempo. Léelo Así es. aquí.
Dice, bueno, Romanos 10:17, que es la fe que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Se refiere a la palabra predicada con unción, a la palabra rema, Cristo. Rema es una palabra revelada. Cristo es una persona ungida. Un pastor ungido, una mujer o un hombre Amén. ungido. La meditación de la palabra cambia tu vida, ha cambiado mi vida. Y la mía. Toma un versículo al día y medítalo. Mastícalo. Mastícalo el día entero. Cuando meditas te da la capacidad para tener una fe fuerte que prevalece. Cuando Pedro predicó la palabra, las personas que habían sido asombradas por esa prédica, no, fueron asombradas por el milagro. El milagro. Después ellos creyeron y ese asombro se cambió a fe. En otras palabras, Ellos las personas cuando vieron ese milagro se asombraron. Así Milagros es. no dan fe, las personas se asombran. Nuestra Biblia es el manual de fe que nos dio el Señor. Así que hasta que Pedro no predicó, Amén. que se convirtieron 3,000 personas. 3,000 personas, porque ese milagro los llevó a la fe y recibir la salvación. Así que es importante ver que estas leyes siempre funcionan. La fuerza espiritual de la fe, cuando es soltada, hace la conexión con el milagro. En el caso de la sanidad, con el poder sanador de Dios. Es soltado a través de tu boca, poniendo acción correspondiente a tu fe. Hemos hablado de esto tanto. Yo he hablado de los ABC de fe. Hemos hablado de los componentes de la fe y cómo la fe funciona. Amén. Porque esa es la ley principal. Y si no caminamos por fe, no recibimos nada, ni agradamos a Dios. Así es. Vamos a hablar de las oraciones y de sanidad divina unos Así minutos. es. Y es importante que nosotros queremos ahora orar por específicas situaciones que puedan estar siendo atacadas las personas. Así que te exhortamos que como hablamos así de la fe, que es una fuerza espiritual, tú proyectes tu fe y arrebates el poder sanador de Dios. Tú vas a hablar, tú vas a tocar una oración ¿sobre qué? Sobre los huesos. Sobre los huesos y el tuétanos y el sistema inmunológico. Ella va a hacer esta oración, proyecta tu fe, después yo voy a tomar autoridad sobre problemas en los ojos. Amén. ¿Ok? Ahora vamos a hablar y a orar. Así que proyecta tu fe, repite después de mí, hazlo personal y recibe tu sanidad. Di después de mí, mi sistema inmunológico está más fuerte diariamente. Mi sistema inmunológico está más fuerte diariamente. Yo le hablo vida a mi sistema inmunológico. Yo le hablo vida a mi sistema inmunológico. El mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos, el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos, habita en mí y vivifica mi sistema inmunológico con la vida y sabiduría de Dios. Con la vida y sabiduría de Dios. Que protege la vida y salud de mi cuerpo. Que protege la vida y salud de mi cuerpo. Ahora le hablo a mis huesos y tuétanos. Ahora le hablo a mis huesos y tuétanos. Y establezco que mis huesos y tuétanos están normal en el nombre de Jesús. Están normal en el nombre de Jesús. No responden a ninguna enfermedad. No responden a ninguna enfermedad. Porque el espíritu de vida de Primera de Pedro 2:24 penetra todo hueso y tuétano de mi cuerpo con vida y salud. Padre, le ordeno a mis huesos que produzcan tuétanos perfectos y al tuétano que produzca sangre pura que me proteja de enfermedades y dolencias. Mis huesos no aceptan nada que sea de maldición. Mis huesos no aceptan nada que sea de maldición. Proverbios 16:24, panal de miel son los dichos suaves. Panal de miel son los dichos suaves. Suavidad al alma y medicina para mis huesos. Suavidad al alma y medicina para mis huesos. Yo le ordeno a mis coyunturas que funcionen perfectamente. Yo le ordeno a mis coyunturas que funcionen perfectamente. No hay dolor ni hinchazón en mis coyunturas. No hay dolor o hinchazón en mis coyunturas. Mis coyunturas no permiten que nada destruya sus funciones normales. Mis coyunturas no permiten que nada destruya sus funciones normales. Ahora ponte la mano en tu cabeza.
Di cuerpo. Cuerpo, Te hablo ahora. te hablo ahora. La palabra de fe. La palabra de fe. Y te ordeno Y ordeno que todo órgano que todo órgano interno funcione correctamente. funcione correctamente. Y te ordeno en el nombre de Y Jesús ordeno en el nombre de Jesús. y por la autoridad de tu santa por la palabra autoridad de tu santa palabra. que seas sano, que estés sano. que estés sano y saludable. Saludable. En el nombre de en Jesús. el nombre de Jesús. Ahora yo le hablo a mi cuerpo Ahora yo le hablo a mi cuerpo. y lo llamo sano, y lo llamo sano. saludable, Saludable. con la vida de Dios. Con la vida de Dios. Proverbios 12:18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. mas la lengua de los sabios es Mas la medicina. lengua de los sabios es medicina. Salmo 34:20. Él guarda todos mis huesos. Él guarda todos mis huesos. Ni uno de ellos será Ni uno quebrantado. de ellos será quebrantado. Yo no moriré, Yo no moriré, sino viviré. sino viviré. Y contaré las maravillas del Y Señor. contaré las maravillas del Y Señor. Jehová cumplirá su propósito en Y mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Ahora di gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo lo creo, Yo lo creo, lo recibo lo recibo. y te doy gracias Y en te el doy nombre de gracias, Jesús. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora yo voy a tomar autoridad sobre tus ojos. No sé si Amén. estás siendo atacado con glaucoma o cataratas o cualquier Amén. problema de los ojos. Padre, tu palabra dice que Jesús se llevó las enfermedades en la cruz de Calvario y Padre, que enviaste en el nombre de tu Dios. palabra Sí, Señor. y me has Me has sanado. sanado. De acuerdo a esta promesa, esta yo ahora promesa, yo tomo autoridad Como autoridad. sobre personas con problemas de glaucoma en sus ojos. Jesús. No solo con glaucoma, con cataratas. Sí, Y le Señor. ordeno que se vayan en el nombre de Jesús. Sí, mi Dios. Le ordeno a los canales de mis ojos que se abran y que toda presión se normalice Sí, y Señor. permita que el líquido fluya normalmente. Así es, Señor. Cualquier tejido cicatrizado es sanado y todo ojo ahora ve normalmente. Le ordeno a las células del nervio óptico sea restaurado y funcione normalmente en el nombre de Jesús. Tu palabra dice en Isaías 32:3, mis ojos que ven no se oscurecen. Mateo 13:16, mis ojos son bendecidos porque ven y mis oídos son bendecidos porque oyen. Dale gracias a Dios y di gracias, Señor, Gracias, Señor. que mis ojos que ven Mis ojos que ven no se oscurecen. oscurecen. Mis oídos son Mis oídos bendecidos son porque bendecidos oyen. porque oyen. Y mis ojos son Mis bendecidos ojos porque son ven. bendecidos porque ven. Recibe esto, di yo lo creo, Yo lo creo. yo lo recibo, Yo lo recibo. yo lo tengo, Yo lo tengo. y te damos gracias. Damos gracias. Gracias, Señor, Gracias, Señor. que tú eres mi sanador. Que tú eres mi sanador. Tú eres Jehová Rafa, Tú eres Jehová el que Rafa, me cura, el que me el que me cura, arregla, el que me arregla, el que me ha sanado. el que me ha En sanado. el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, gloria a Dios. Hemos puesto nuestra fe de que usted ha recibido. Así es. Usted puede ver este programa Amén. en YouTube Así es. cada vez que quiera. Será puesto ahí. Y usted toma nota de lo que hemos dicho, de estos versículos bíblicos, y establécelos en tus ojos y en tus huesos y en tu sistema inmunológico cada vez que lo necesites. Yo lo haría 3 veces Amén. al día. Así es. Si estás teniendo hago. problemas, yo lo hago. Yo lo hago, y el sistema inmunológico es muy importante. Muy importante. Muy importante que importante. esté alto, porque ese es el sistema que Dios ha puesto para defender la vida y salud del cuerpo. Todas las veces que estemos aquí vamos a tomar ciertas partes del cuerpo Amén. y le vamos a hablar para que aprendan lo importante que es hablarle a tu cuerpo desde tu cabello a la planta de tus pies. Amén. Eso es lo que el Señor quiere. Que puedas llegar a una edad avanzada. No sé a qué edad tú quieres llegar, pero tienes hasta los 120 años. Así es. Amén. Si tú quieres llegar hasta los 120 años, ok, pero sí, que llegues con salud divina. Así es. No con una silla de ruedas y no con un walker o con un bastón. Que llegues caminando derecho. Tú puedes llegar a la edad que tú quieres. Cuando yo termine mi carrera, yo me voy de aquí. Y tú también, ¿verdad? Así es. Así es. Bueno, Claudia, envía la palabra Amén. generalmente para cualquier enfermedad
que nos quedan unos minutos nada más. Padre, tu palabra dice Sí, que mi tú Dios. enviaste tu palabra y tu palabra nos sanó y nos libró de la destrucción. Sí, mi Dios. Que tu palabra no regresa a ti vacía, sino que hace lo que tú dices y es prosperada para lo que ha sido enviada. Padre, tu palabra ahora la envío en el nombre de Jesús. Y tu palabra corre velozmente y es recibida. Ahora yo la envío a toda persona que Sí, está mi Dios. conectada con esta enseñanza. Sí, mi Dios. Con tu palabra, Señor. Gracias. Tu palabra lleva y contiene la habilidad, el poder sanador tuyo. La vida tuya está en tu palabra. Gracias. Y yo estoy enviando esta palabra ahora, que penetra el cuerpo de ellos, ahora en el nombre de Jesús, desde su cabeza a la planta de sus pies. Y desarraiga y desintegra toda enfermedad y toda dolencia de su En el cuerpo. nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Y te doy gracias, Señor, Sí, mi que Dios. así como ellos reciben tu palabra por fe, ellos son sanos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora, si tú no has recibido al Señor, haz esta oración después de mí. Padre Celestial, Sí, Señor. vengo ante ti como pecador arrepentido. Yo creo que Jesús es tu Hijo, que Él murió y resucitó, y esa sangre que Él derramó ahora me limpia de todo pecado y de todo mi pasado. Y de todo mi pasado. Jesús resucitó de entre los muertos Jesús resucitó de entre los muertos. y yo ahora lo recibo Yo ahora lo recibo como mi Señor, como mi Señor, como mi Salvador como personal. mi Salvador personal. Y lo creo en mi Y corazón, lo creo en mi corazón. que has entrado ahí, Señor. Has entrado ahí, Y Señor. te doy gracias Te doy gracias, porque soy Señor, salvo. porque soy Espíritu salvo. Santo, bienvenido a mi Espíritu Santo, corazón bienvenido y seas. te doy gracias Gracias, en el Señor. nombre de Jesús. Amén. Amén. Si has hecho esta oración, empieza a leer el Evangelio de Juan, poco a poco. Ahí vemos a Jesús como Dios. Y nos tenemos que despedir ahora, siempre dejándoles saber que Gracias, estamos en Señor. YouTube, Así es. La Medicina de Dios, ¿no? Amén. Así es, www.lamedicinadedios.com. Y recordarles que está el libro Me Escuchó, Me Salvó y Me Sanó de la pastora Dialma García. En Así Kindle, que está Kindle. en Kindle, que lo pueden bajar Por $6.99. en Amazon Sí. por $6.99 y es un tremendo y poderoso regalo en estas épocas y a A cualquiera. personas lo pueden mandar por Kindle. Lo pueden enviar a cualquier Sí. parte del mundo. Del mundo. Porque Hay personas Amazon que se han sanado con ese libro. Así es, y es Y tremendo. han Está ahí dado la palabra. testimonio. Es muy Así importante. que, bueno, nos despedimos entonces hasta la semana que viene, siempre con la palabra. La palabra dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Importante eso, Claudia. Importante. Mi Muchas palabra bendiciones nunca a pasará. todos. Hasta la semana que viene, que vamos a seguir con las llaves del reino. Amén. Que necesitas saber cuáles son esas llaves. Gloria a Dios. Bueno, muchas Amén. bendiciones a todos.